Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al webinar de evaluación y M&A en tiempos de COVID. Tenemos un invitado de honor, mi querido Alejandro Rocha. Él es partner de CIMA, uno de los despachos más reconocidos en Corporate Finance y M&A. Alex, además de ser un buen amigo, él tiene un MBA de la Universidad de Harvard, trabajó en Goldman Sachs algunos años en Londres en Mergers and Acquisitions, y si alguien nos puede hablar del tema de evaluación y M&A, creo que él es, él es la persona con la que podríamos hablar de esto. Te agradecemos mucho, Alex, que estés por acá, y, y pues encantado de tenerte y aprender a ver aquí qué nos platicas. Buenísimo. Gracias por la invitación, Juanjo, y gracias a todos los que se conectaron. Como te decía, armé una presentación. La presentación está un poco más en el plano didáctico, hablando de muchos principios de evaluación, y luego hoy entramos a cómo están las cosas en el mercado, tanto en el mercado de M&A como en el mercado de cómo están las evaluaciones actualmente. ¿Ok? Mi idea es hacer la presentación tal vez en media hora, de tal manera que haya tiempo para preguntas y respuestas, que creo que puede ser lo más interesante, ¿no? Eh, estos materiales, yo tengo que checar internamente, pero yo creo que los podemos hacer disponibles para ti, para tu plataforma, Juanjo. Entonces, primero rápido les platico, yo trabajo en un despacho de banca de inversión. El despacho se fundó en 1999, tenemos un poquito más de 20 años y hacemos temas especializados para empresas mexicanas. Nos involucramos directamente los socios en los deals que hacemos y todo lo ejecutamos internamente. ¿Qué hace un despacho de banca de inversión? Por lo general, ayuda a levantar capital o a levantar deuda, ayuda en temas de finanzas corporativas, como puede ser evaluar un proyecto, o bien ayuda a que se desinvierta una compañía, o bien a adquirir a alguien más, que eso es lo que comúnmente se llama mergers and acquisitions o fusiones y adquisiciones, y en eso es en lo que principalmente trabajamos. Dentro de fusiones y adquisiciones, lo que más hacemos son desinversiones, ¿ok? Y últimamente estamos bastante ocupados con algunas reestructuras, en el sentido de que ha habido, pues, la situación es un poco más complicada, entonces las compañías se han afectado sus razones financieras y eso hace que tengamos que ayudarles a reestructurar sus pasivos, ¿ok? Y somos parte de una red internacional que se llama Oaklins. Aquí vienen un poco los servicios que hacemos, y somos 800 profesionales en el mundo, 45 países, 70 oficinas, etcétera. Me hizo favor de introducirme Juanjo, pero yo estudié ingeniería química en Libero y luego trabajé en Procter, después me fui de MBA, y después del MBA es que entré al mundo financiero y he estado en bancos como Goldman Sachs, físicamente en Londres, Santander. Luego tuve un negocio y llevo los últimos 8 años de mi carrera en CIMA Corporate Finance. También hago algo de temas de Venture Capital y estoy metido en algunos temas de la sociedad de exalumnos de Harvard. Fui parte del Alumni Board en Boston algunos años, de 2013 a 2017. ¿De qué les quería platicar hoy? Uno, les quería hablar un poquito de la teoría de evaluación de empresas para que entiendan los principios de cómo se evalúa una empresa y por ende cuánto vale el mercado, y luego podemos, en base al mercado, se pueden, y también hago una relación entre cómo está el mercado de valores y cómo están las fusiones, adquisiciones, porque tienen una relación completamente directa. ¿Ok? Entonces, principalmente una compañía se evalúa por 3 métodos. Compañías comparables, es decir, cómo están otros peers en el mercado. Otro es transacciones precedentes que se hayan dado de este tipo de adquisición, o este tipo de colocación o deal. Y por último, el flujo de caja descontado. Y voy a platicar un poquito sobre los diferentes métodos en cada uno, pero con que sepa que son 3 métodos, y puede haber más, ¿no? Hay gente que dice, no, es que me gusta mucho ver el valor de los activos y me gusta mucho ver el valor de reposición, y también se vale compararlos, pero
los que principalmente te arrojan el valor de una empresa son estos tres. ¿Ok? Y de estos tres, el que es el más relevante, porque ese es el más especializado, es el de flujo de caja descontado. ¿Ok? Entonces, compañías comparables. Aquí, a manera de ejemplo, y esta información no está necesariamente actualizada de esto en particular, luego hay partes que sí están actualizadas. Aquí agarramos algunas compañías de medios, agarramos a News Corporation, a Time Inc., a Meredith, que tienen ventas desde 8,000 millones de dólares hasta hasta 1,000 millones de dólares, ¿no? El 1 billion a 8 billion en inglés. Y luego vemos cómo están el crecimiento en ventas y el crecimiento del EBITDA, o también conocido como WAFIRDA, ¿no? Y vemos que están bastante mezclados los resultados. En su mayoría estaban decreciendo las compañías y eran pocos los casos donde estaban creciendo las compañías. Y esto nos lleva, ahora sí, a un múltiplo de mercado y sacamos dos múltiplos de mercado. Uno es valor empresa sobre ventas y otro es valor empresa sobre WAFIRDA o EBITDA. Les explico rápidamente qué es el valor empresa. Valor empresa, también conocido como Enterprise Value, es el valor del equity más la deuda. Es decir, si vieran el balance de la compañía, estás viendo toda la parte derecha de una compañía pública. ¿Y cómo lo estimas? Ves el precio de la acción, el que está apareciendo en su momento, que hoy si agarráramos a Grupo México va a estar como en 49.50 pesos. Lo multiplicas por el número de acciones y te da el valor del capital, ¿ok? El equity value, y a eso le sumas el valor de la deuda y te da el enterprise value, como les decía, sería la parte derecha del balance, ¿no? Entonces tienes el valor empresa sobre ventas, y aquí la mediana estaba en una vez ventas, y luego valor empresa sobre WAFIRDA o EBITDA, y aquí la mediana estaba en 9 veces, ¿ok? Pasamos ahora a transacciones precedentes, igual en este mismo sector. Entonces aquí tenemos una serie de transacciones que se llevaron a cabo, igual desde 1,000 millones de dólares hasta como 20 y tantos millones de dólares, y el valor empresa sobre EBITDA estaba en este caso como 6 veces, y el valor empresa sobre ventas estaba en 0.8. Si se fijan, hay una reducción entre una y otra. Esto tiene que ver por el tamaño, ¿no? Aquí son compañías mucho más chicas y a medida que la compañía sea más chica, tiene mayores riesgos, ¿no? Entonces no puedes comparar a un Time que está en todo el mundo, a un Journal Media Group que de repente solo está en Estados Unidos y Canadá. Entonces tiene un mayor riesgo esta única compañía que un grupo muy grande, ¿ok? Y ahora pasamos al método que se conoce como flujo de caja descontado, el free cash flow. Y antes de empezar con este método, quería compartirles lo sensible que es la tasa de crecimiento y la tasa de descuento a los múltiplos. Entonces, este es un escenario teórico en el que agarramos 10 pesos o 10 dólares y lo llevamos durante 40 años inflacionado. ¿Okay? Entonces, de 10 pasa a 10.4, 10.82, así hasta llegar hasta 46. ¿Ok? Y luego traemos a valor presente, bueno, sumamos todos los flujos de 40 años y esto nos da 169. ¿Ok? Si este 169 lo dividimos sobre el flujo de este año, nos da un múltiplo implícito de 16.9. ¿Ok? Y la tasa implícita es de 5.9. Y ahora voy a hacer algunas comparaciones para que vean lo sensible que es esto. Esto es lo mismo, nada más explico un poco cómo se llega a calcular esto. En un caso, al tener una tasa implícita de 9.3, el múltiplo es 10.8, y en el otro, al tener una tasa implícita de 5.9, el múltiplo es de 6.9. ¿Ok? Es decir, es muy sensible a la tasa implícita que estamos utilizando y ahora lo vamos a ver aquí gráficamente. Supongamos que estos flujos, en un caso, la tasa de crecimiento es 0 y en otro la tasa de crecimiento es 4%. ¿Ok? Trayéndolos a valor presente en la misma tasa de descuento, la diferencia en múltiplo es enorme. En un caso es 10.8, en otro 16.9, por el simple hecho de que el crecimiento es tan distinto, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la tasa de descuento? Tienes mismo crecimiento para los dos, en un caso lo descuentas al 9% y en otro 13%,
igual la diferencia es muy importante, ¿ok? El único mensaje que les quiero dejar con esto es qué tan rápido crece la compañía y qué tan certero es que ese flujo se va a dar año con año, tienen muchísima importancia, ¿ok? El qué tan rápido crece la compañía es la parte de abajo, que es el crecimiento, y el qué tan certero se traduce en una tasa de descuento. Entre más certero sea que se da un flujo, entonces va a ser menor la tasa de descuento, ¿ok? Por eso es que siempre que se hace el famoso WACC, empiezas con una tasa libre de riesgo, porque eso es lo que seguro puedes conseguir si fueras al mercado. Entonces, entre más cerca estés de la tasa libre de riesgo, entonces significa que tu inversión es más segura. ¿Ok? Y aquí, este es un ejemplo igual de cómo funciona el método de flujo descontado. El free cash flow lo calculamos aquí, pero suele ser el EBIAT, es decir, los ingresos antes de intereses, amortizaciones e impuestos. A eso le quitas el cambio en capital de trabajo, le quitas la depreciación y le sumas el CAPEX, y eso es tu flujo de caja libre o free cash flow. Y lo que hacemos es que este free cash flow lo traemos a valor presente a diferentes tasas de descuento, que en este caso acabó siendo entre 12 y 14, ¿ok? Y nos da un cierto múltiplo implícito, y esta compañía valía alrededor de 190 millones de dólares, ¿no? Y aquí lo que hacemos es comparamos los diferentes métodos de evaluación. Entonces tienes hasta arriba el flujo descontado, luego tienes algunas compañías comparables y luego transacciones precedentes, y esto te da el valor, el rango de valor que pueda tener la compañía, ¿ok? ¿Y a qué se debe que puedas estar en el rango alto o en el rango bajo, o incluso que estés muy afuera, hacia un lado o hacia otro? Tiene que ver mucho con el tipo de comprador, si es que es una fusión o una adquisición. Es decir, que el simple hecho de que tú seas parte de otra compañía y que tu tecnología la puedas llevar a alguien grande, pues automáticamente implica que el valor es mucho mayor. O bien que el mercado está muy interesado en ese sector en específico en ese momento en el tiempo. ¿Ok? Eso para el lado positivo, y para el lado negativo, pues lo mismo, ¿no? Habría menos interés por tu compañía, y al haber menos interés, entonces la evaluación sería mucho menor. ¿Ok? Ahora sí, habiendo cubierto un poco del tema de teoría, y no sé si aquí hay alguna duda sobre la teoría, si no, sí pasaría a compartirles cómo está el tema del mercado mexicano hoy por hoy. Continúo. Bueno, aquí es el primer trimestre del año, y esto ya refleja algunas cosas de cómo está el mercado de valores, pero todavía no refleja todo por completo, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando? Que se colapsó de manera muy relevante el S&P 500 y también la Bolsa Mexicana de Valores. Esto lo vemos aquí en el lado derecho, ¿ok? Y también hubo una contracción importante a nivel del Producto Interno Bruto, tanto de México como de Estados Unidos, ¿no? Pues aquí tienes una bolsa americana que venía creciendo de manera muy relevante, el rally más largo de los últimos tiempos, ¿no? Desde 2010 a 2020, 2011 a 2020 estuvo constantemente creciendo. En México no contamos con esa misma gracia, la verdad es que el mercado ha estado bastante flat por mucho tiempo, y viene un colapso importante en el primer cuarto de 2020, y esto hace que el valor empresa sobre EBITDA de todas las compañías que cotizan en bolsa también se venga para abajo, ¿ok? ¿Cómo están otros fundamentales de México? El tipo de cambio se disparó, llegó a estar hasta 25, hoy está un poco más bajo, está en 22.5, creo que 23. La tasa de referencia igual fue a la baja, y inflación, que ya llevaba estable un buen rato, también se ha mantenido estable en este momento, ¿no? Es un poco las métricas económicas, pero sí tenemos una reducción importante en el valor empresa sobre Guafirda, ¿ok? Ahora, lo que dices es el mercado completo. Vamos a entrar ahora a un sector en específico, que es alimentos y bebidas, y luego a una empresa en específico, y luego llegaremos a algunas conclusiones, ¿ok? Entonces, aquí hicimos las principales compañías que cotizan en bolsa, las juntamos todas, ¿ok? Entonces tienes la más grande siendo FEMSA, Bimbo, Coca-Cola, Arca, y entre todas suman ventas de 300 y cacho
miles de millones de pesos, ¿ok? En el primer cuarto del año, pero ya se ve como, si bien hay una cierta estacionalidad que sucede año con año, ya se ve como el primer cuarto empezó a tener cierta afectación. Esta afectación no fue tan fuerte en alimentos y bebidas, fue un poco más fuerte en otros, pero aquí se ve completo cómo están todas las compañías del sector. Y luego aquí también en la parte de abajo vemos cómo están los márgenes, ¿ok? Los márgenes, el margen bruto está constante en un 45%, el margen de EBITDA estaba muy cercano al 15% y se contrae un poco al final del primer cuarto. Y el ingreso neto ha estado entre 5 y 8% de manera constante. Algunas adquisiciones que sucedieron, Cuervo adquirió a Aaron Spirits, Herdes adquirió a Celito Querido y también Herdes adquirió a Gastronómica Algodón Suave, ¿no? Las dos de abajo son transacciones un poco más chicas. Cuervo, que cotiza en bolsa y es parte de este índice, una transacción un poco más grande, no se compartió el monto de la adquisición. ¿Ok? Y luego aún no se ve el apalancamiento que van a tener las compañías. Eso va a ser mucho más notorio en el segundo cuarto de este año. Y las compañías van a empezar a reportar el segundo cuarto a finales de julio. Entonces, falta algo de tiempo para que tengamos claridad de cómo les fue en el segundo trimestre del año. Pero ya se empieza a ver cómo la deuda total sobre Wafirda solía estar en 2.4 veces y ya sube a 3.2 veces. Y la deuda neta sobre Wafirda o net debt to EBITDA, esa no se contrajo, esa no se incrementó tanto, ¿ok? Pero la evaluación de este sector de alimentos y bebidas, que solía estar en promedio 9.3 veces, baja y ahora está en 8 veces EBITDA la evaluación de este sector, ¿ok? De sector de alimentos y bebidas. Y de igual manera, si vemos cómo está el precio de este sector, vemos cómo estaba muy en línea o está muy en línea con el IPC y ambos caen en el primer cuarto de 2020 derivado del tema del COVID. ¿Ok? Entonces, les hablé del mercado completo, entramos a un subsector que es alimentos y bebidas, ahora entremos a ver una compañía que es FEMSA, la compañía más grande de alimentos y bebidas en México. ¿Ok? Entonces, FEMSA tiene una reducción en ingresos versus el último cuarto, el primer cuarto del año, pero tuvo un incremento versus el mismo cuarto del año pasado. ¿Okay? Es decir, hay una cierta estacionalidad, la gente consume más cerveza y productos básicos o va más al Oxxo en el último cuarto del año, noviembre, diciembre, y hay una reducción constante que tienes año con año en el primer cuarto del año, lo cual igual sucedió este año. Entonces, esta reducción del primer cuarto del año de FEMSA no se atribuye al COVID. Esta es una estacionalidad que tienen ellos de manera normal. Y si vemos los márgenes no se ven afectados, ¿no? Entonces, tienes unas ventas que están en línea con el histórico y márgenes que están en línea con el histórico. Esto implicaría que en el primer cuarto del año la compañía no tuvo mayor afectación por el tema del COVID, a nivel operativo, a nivel ventas, a nivel márgenes. Sin embargo, veamos qué le pasó a la acción. ¿Okay? La acción sufre el mismo efecto que sufre la bolsa y cae de manera relevante la acción. Esto está indexado, ¿no? Es una caída de 25% con respecto al primer cuarto de 2018, pero no cae tanto como la bolsa. La bolsa cae 25% y FEMSA solamente cae 14%, ¿no? Viendo el múltiplo de valor empresa sobre Wafirda o Enterprise Value sobre EBITDA, el histórico que les compartía de toda la industria estaba en 9.3 y ellos de estar en 10.7 caen hasta 8 veces, ¿ok? Y luego el apalancamiento se comporta muy similar a lo que vimos en la industria completa, porque al ser el más grande del sector, FEMSA automáticamente arrastra a los otros para calcular estos ratios de apalancamiento. Entonces aquí, importante mencionar que a pesar de que la compañía a nivel operativo en el primer cuarto se comportó bastante bien, ¿no? Ventas en línea con lo esperado, los márgenes no se contraen, el mismo mercado te arrastra y hace que la acción baje. Entonces, sin darles una recomendación de inversión, pues parecería que si está cotizando ahorita 8 veces EBITDA y sus fundamentales, dígase
ventas y marketing no se afectaron, pues podría parecer que en el tiempo va a regresar a estar en donde estaba históricamente, que es por arriba del promedio del sector. ¿Okay? Ahora si hablamos de teoría de evaluación, hablamos un poquito del mercado, cómo está actualmente. Ahora tenemos al sector de M&A, ¿ok? Y en términos de M&A, pues hay muchas cosas que podemos ver, pero este se me hace muy importante y esto explica muchas de las cosas que pasan en México actualmente. El mercado de fusiones y adquisiciones a nivel global se comporta de manera lineal con el market cap o la capitalización de mercado que tengan las compañías en ese momento en el tiempo. Es decir, conforme las bolsas, las principales bolsas del mundo, porque en México la bolsa que tenemos es una bolsa muy chiquita, tristemente, conforme las bolsas siguen subiendo, sube también el nivel o la cantidad de fusiones y adquisiciones que suceden. ¿Esto por qué? Porque muchas de las transacciones, una de las divisas para pagar la transacción son las mismas acciones, ¿ok? Y también porque al estar subiendo el precio de la acción implica que la compañía, por ende, está teniendo un mejor desempeño y esto le da confianza para hacer otras adquisiciones, que cuando pasa lo contrario, ¿no? Y está el mercado a la baja, se pierde esta confianza y sucede el efecto inverso, aunque de repente cuando más necesitan que se hagan las transacciones es cuando las cosas van mal, porque es cuando puedes obtener cosas a mejor precio, ¿no? Entonces, si las transacciones llevan una relación directa con el mercado de valores y en México el mercado de valores no se ha movido por muchos años, o sea, ha estado entre 35,000 y 40,000 puntos por muchísimo tiempo, yo recuerde más de 8 años. ¿Qué creen ustedes que pasen con las transacciones en México? Pues lo que pasa es que hay pocas transacciones, ¿no? Y el número de transacciones, en lugar de incrementarse, se mantiene flat y en años recientes incluso las transacciones bajan, ¿no? Entonces aquí en la parte de arriba se ve como el S&P 500 trae una tendencia a la alza, ¿ok? Exceptuando el tema del COVID ahorita a principios de 2020. Y lo otro que está pasando es que el IPC está completamente flat. Entonces, el número de transacciones que tienes en México, pues ronda entre 200, 190, 180. 2019 y 2020 viene a la baja. 2019 es porque hubo algunos cambios de dirección cuando entró la nueva administración, la cancelación del aeropuerto y otros temas que no generaron certidumbre ante los inversionistas y eso hace que se frene el número de fusiones y adquisiciones. Y si a esto se le suma también lo que pasó con Constellation Brands, que le cancelaron una obra después de haber invertido, creo que eran casi 1 billion, $1,000 millones de dólares. Entonces te cancelan el aeropuerto, cancelan una planta después de que invertiste $1,000 millones. Son cosas que te hacen que te genere incertidumbre y si eso le sumas la pandemia más fuerte que se ha tenido en muchos años o la historia de toda la gente viva, porque creo que la última grande fue Spanish Flu, que fue en los 20s y hay muy poca gente viva de esa época o ya casi nadie. Entonces, pues como que no son condiciones ideales para invertir y entonces baja el número de fusiones y adquisiciones, ¿ok? Entonces, de por sí el mercado no se incrementa y no se generan condiciones ideales, entonces baja el número de fusiones y adquisiciones que se está dando y las fusiones y adquisiciones son una forma bastante relevante de atraer inversión extranjera hacia México, ¿ok? Entonces, les hablé de teoría de evaluación, cómo está el mercado en general, cómo está FEMSA, cómo está el tema de fusiones y adquisiciones. Hay un par de temas con los que los quiero dejar, ¿no? Uno es que sepan que las empresas valen por el flujo de caja que pueden generar, ¿ok? Es decir, si una compañía sale a bolsa y todavía tiene pérdidas, lo que están valorando los inversionistas es que esa compañía, una vez que pase algunos temas de desarrollo, va a ser una compañía rentable y va a generar muchos ingresos para los inversionistas, como ha sido el caso de Google y de Facebook. Recién se listaron, estaban con muy pocas utilidades y han crecido a ser de las compañías más rentables que existen en la historia, ¿no?
Y luego la empresa vale en función de la volatilidad o la certeza del flujo que va a generar, ¿ok? Entonces, compañías muy grandes que año con año pueden crecer 10% y año con año crecen 10%, valen más que alguna chiquita que está creciendo 20, reduciendo 10 y que está por todos lados porque no le genera certidumbre al inversionista de cómo va a hacer esto, ¿ok? Hacer una evaluación no es un tema, no es una ciencia exacta, es un poco más un arte, tienes que conocer muchos valores y hay muchos temas de experiencia que te ayudan a poder llegar a una evaluación más precisa. Y luego ya les hablé un poco de las metodologías de evaluación. Y también que sepan algunos generadores de valor, ¿no? Tanto los activos, las marcas, las tendencias, cómo están sus canales de distribución, el equipo directivo, si es que tiene tecnología propia, licencias, contratos, cartera, todo esto te genera valor, ¿ok? Pero todo esto tiene que sumar para que la compañía pueda generar más flujo. Es decir, la compañía por el generador de valor no vale per se, vale porque este generador de valor le ayuda a poder generar más flujo, ¿ok? ¿Y cuál es un buen proxy a flujo? Es el EBITDA o el WAFIRDA, el cual se estima ventas menos costos, menos gastos, más depreciación, te da el WAFIRDA, ¿ok? Entonces esta fue la presentación, me le eché bastante rápido, con ganas de poder escuchar algunas preguntas que tenga la gente y poder resolver cualquier tema que tengan sobre el mercado o sobre evaluación en general o M&A. Tú me dices, Juanjo, ¿cuál es la mejor forma de proceder? Pues antes que nada, muchísimas gracias. Muy claro, como siempre, y muy acertado tus comentarios. Yo creo que podemos ir tomando probablemente las preguntas más relevantes, ¿no? Si quieres, te las voy pasando y vas contestándolas, ¿te parece? ¿Me parece bien? Bueno, hubo una pregunta mientras estabas dando la presentación, pero se refería a los márgenes en el gráfico, que había 3 márgenes, pero si quieres vamos mejor con... Antes, era ahí, ese. Y margen bruto, la parte de arriba, margen Uh de -huh. vida, el segundo, y margen de ingresos netos hasta abajo. Ok. Luego, ¿crees que FEMSA vaya a ver los efectos del virus en los siguientes cuartos? ¿Cómo la ves? A ver, no cubro la acción y la sigo. Yo creo que va a haber un desempleo importante en el país y este desempleo va a hacer que el consumo en general se vaya a reducir. ¿Ok? ¿Qué pasa con FEMSA? FEMSA es una compañía muy grande donde los Oxxos no cerraron y sí tuvo cerradas sus cervezas, ¿no? Entonces, FEMSA tiene 3 negocios. Tiene una participación en Coca-Cola FEMSA, que es un embotellador, el cual no ha frenado, y yo pensaría que el consumo de Coca-Cola tendría que seguir no tan fuerte como estaba antes, pero tendría que seguir habiendo consumo de Coca-Cola porque en México es la bebida nacional, ¿no? Tiene Oxxos y tiene cerveza. De esos 3, cerveza se va a ver un poco afectado porque fue operación no esencial. Entonces cerraron las plantas, regresa a haber cerveza en el DF a partir del lunes y creo que a nivel de otros estados va a ser igual de manera paulatina. Entonces sí va a tener una afectación de un par de meses con ventas bastante importantes la parte de cerveza. ¿Ok? Entonces sí va a haber reducción en ventas. Luego la otra cosa que va a suceder es que va a haber mayor desempleo. El gobierno estima que va a haber 1 millón de desempleos, el sector privado estima que puede ser mucho más que eso, que puede ser más como 2 millones de desempleos, y eso hace que haya menos consumo, y al haber menos consumo le afecta directamente a empresas como estas. ¿A quién le afecta más? Le afecta más a empresas chiquitas, ¿ok? Porque al ser una empresa grande, FEMSA tiene forma de manejar la situación, en cambio, empresas chiquitas, tienditas de la esquina, esa es más complicado y esas sí posiblemente vayan a cerrar, lo cual al cerrar esa tiendita de la esquina beneficia a las tiendas de conveniencia que es Oxxo.
¿no? Muy bien. Para no cubrir la acción. Eh, yo tengo una duda ahí importante. ¿Quién dijo que la chela no era esencial, no? Es una duda muy importante. Hay debates ahí. Eh, Sí. bueno, ¿qué indica que el precio de la acción esté por debajo del mercado? Estaban haciendo una pregunta del azúcar, pero como mencionas, no cubres la empresa, entonces no creo que valga la pena A entrar. ver, el precio de la acción, sí, aquí está FEMSA, ¿no? O sea, Ujú. FEMSA, y no sé exactamente en cuánto está puntualmente la acción ahorita, es con respecto al primer cuarto de 2018, FEMSA está 14% abajo de ese primer cuarto de 2018. La bolsa está 25% abajo. Entonces, es decir, la bolsa total, el IPC, ha caído más de lo que ha caído solamente FEMSA. ¿Ok? Entonces, es decir, aquí no estaría por abajo, aquí estaría por arriba del IPC. ¿Ok? Luego, en la evaluación relativa, que es cómo está comparado con sus peers, el promedio histórico de los últimos 5 trimestres era 9.3 veces valor empresa seguro Guafirda y ellos están en 8 veces, ¿ok? Déjame ver cómo está el sector completo. El sector completo está igual en 8 veces, es decir, está en línea con el sector, eh, pero está por debajo del valor histórico. Entonces, les pongo un ejemplo. La mezcla mexicana y el West Texas Intermediate llegaron a estar en valores negativos y $10 y demás por mucho tiempo. El precio histórico del West Texas Intermediate, que es la mezcla más común en Estados Unidos, es como 28, 30 pesos. Entonces, cuando estaba en $10 dólares, perdón, cuando estaba en $10 y el valor histórico ha sido $30, creo que va a tender a regresar a valor normal en el tiempo. Pues yo creo que sí, ¿no? Y aquí es algo similar. Creo que PEMSA va a regresar a estar en línea con sus niveles históricos. Pues yo creo que sí. No es una recomendación de inversión, yo creo que sí, ¿ok? ¿Qué pasa? Que ahorita todo está mucho más colapsado, esto genera nervio, no se sabe qué tan largo y pronunciado va a ser la crisis y ahí es donde se tiene que tomar una postura u otra, ¿no? Sí, además, como mencionas, pues FEMSA está en un sector defensivo, ¿no? Bienes de consumo Correcto. básico. Entonces, me pregunta, una pregunta interesante, eh, ¿cómo es la evaluación de Pemex? ¿Podría llegar a ser rentable? Bueno, a ver, Pemex para empezar no cotiza su deuda, ¿ok? Ajá. Pero Pero suponiendo que la la deuda de Pemex es 100 billion US, ¿ok? Es decir, 100 ajá, millones de dólares, ¿ok? ujú. Eh, por los datos que hay de otras compañías, por el nivel de apalancamiento que tiene Pemex, lo más seguro es que su valor de capital sería muy negativo, ¿ok? ¿Qué pasa con Pemex? Es una empresa productiva del Estado, la cual mucho tiempo ayudaba a la federación a sus finanzas, ahora es al revés, ahora la federación ayuda a compensar las finanzas de Pemex. Y es una situación súper compleja, donde la reforma energética estaba incentivando a que Pemex se asociara con internacionales y al asociarse con internacionales redujera su riesgo y su CAPEX y entonces pudieran explotar de mejor manera los campos petroleros. Y la nueva administración lo ve de manera distinta. Entonces, si bien lo que quiere hacer la nueva administración podría funcionar, porque ha funcionado en otros países, o sea, en su momento, PDVSA, Petróleos de Venezuela, era una empresa muy bien manejada y era una empresa del Estado. Y así como ese hay otros ejemplos, pues no digo que no se pueda, digo que dado el historial de Pemex es más complicado, pero Pemex tenía no menos de 15 a 20 proyectos que eran del tamaño del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, proyectos que eran arriba de $10 billion, ¿ok? Y los cuales iba a invitar a gente internacional a que los desarrollara con ellos. Y los cuales se frenaron. Entonces,
creo yo que se pudo haber compensado las finanzas de Pemex con eso. Pues yo creo que sí, ¿no? Y como están las cosas, lo veo un poco más complicado, sobre todo por el precio del crudo, ¿no? Y lo que a mí me preocupa es hacia dónde alocas tu capital. Yo de repente no creo, y es una opinión personal, que estarle metiendo, creo que son 6,000 millones de dólares, 6 billion, lo que se va a invertir a Dos Bocas, es la nueva refinería que está en Tabasco. De repente creo que no es lo mejor cuando a nivel mundial hay capacidad en exceso para refinar y te estás yendo a una industria del pasado y no necesariamente una industria del futuro como pueden ser los renovables, ¿no? Es un tema largo y complicado, podremos hablar más tiempo de eso. Sí, con el ejemplo de FEMSA, ¿cómo se puede sacar un valor teórico por acción usando los múltiplos? Ok, déjame ver cuánto está la acción de FEMSA y lo podemos sacar. O sea, lo que harías es más fácil hacerlo con precio-utilidad, PU, PI, que esto es PI, ¿ok? Esto es EV/EBITDA, es más fácil con PU, pero entonces lo que harías es, agarras el precio de la acción de FEMSA, que ya que lo estoy abriendo. FEMSA está en 154 pesos al día de ayer, ¿ok? Entonces dirías, si el precio-utilidad y el PU, en esto que tengo no lo tengo, aquí no tengo el PU. Pero supongamos que el precio-utilidad de FEMSA está en 14 o en 15, para hacer más fácil la matemática, y el histórico ha estado en 20, ¿ok? Entonces, hoy está a 15 veces y podría estar en 20. Entonces, multiplicas 154 por 20 y te va a dar el valor potencial. Más bien, podrías concluir que se puede incrementar el precio de la acción como 50 pesos en ese caso. ¿Ok? Nada más por esta relación de precio-utilidad. Porque pasarías de tener un precio-utilidad de 15 a un precio-utilidad de 20. ¿Ok? Con las mismas utilidades. Ok. Aquí hablan un poco de, bueno, del valor intangible, ¿no? ¿Cómo se logra la evaluación de una marca? Es decir, Sí. A ver, hay empresas que se dedican a hacer evaluaciones de marcas y hay miles de metodologías para descifrarlo. Nosotros hemos hecho algunas evaluaciones de marcas en la cual lo que haces es que le das un valor completo a la empresa y luego se le empieza a asignar qué es lo que genera valor en cada caso y de esa manera puedes sacar o eliminar otras partes e intentar sacar solamente el valor de una marca. Y es un proceso que no es, si bien se puede llegar a un valor preciso, he visto evaluaciones de marcas de dos empresas distintas, ambas muy calificadas y bien reconocidas, y el valor es completamente distinto porque empiezan a entrar muchos temas subjetivos y qué tanto valor le asignas a cada cosa. ¿Ok? Para mí lo más importante es que todos los activos que tengan, donde la marca es uno de los activos, otro activo es el bien raíz, otro activo es, tu personal, la flotilla de coches, como todos los activos que tienes te ayudan a generar ventas y por ende a generar más flujo. ¿Okay? Entonces, para mí es el principio más importante que me gustaría transmitirles. aquí hay una pregunta. Al no haber una vacuna disponible y ante un posible rebote, ¿esperarías el impacto en aerolíneas y grupos aeroportuarios? Al no haber una vacuna, ¿cómo? Al no haber una vacuna Ajá. y asumiendo que hubiera un posible rebote, ¿qué Sí. impacto esperarías en aerolíneas y grupos aeroportuarios, en turismo en A ver, general? o sea, creo que el impacto ya se tuvo, ¿ok? Si vemos el precio de la acción y cuánto han bajado muchas de estas compañías, pues ese impacto ya
ya se tiene y está ahí presente. O sea, Azur, que se me hace un grupo muy bueno, muy sólido, este año ha bajado 24%, ¿no? OMA ha bajado 14%. Gap, te busco a Gap. Gap ha bajado 21%, ¿no? Que son los tres principales operadores en México. Y luego creo que United Airlines ahorita vale muchísimo menos de lo que vale Zoom, ¿no? Me llegó una comparación de uno y otro. Entonces creo que el mercado que siempre intenta adelantarse a lo que va a pasar, de lo que va a pasar, ya tiene descontado tanto lo que está pasando ahorita como el tiempo que se va a tardar en recuperar, ¿ok? ¿Qué pasa? Que el mercado en general no siempre le atina a lo que va a pasar y ahí es donde se generan estas distorsiones y oportunidades de inversión, ¿no? Entonces hoy nadie tiene una bolita mágica y yo creo que sí van a tardar en regresar a tener buena ocupación los aeropuertos, pero creo que eventualmente van a regresar a tener una cantidad muy similar a la que tenían actualmente la gente, ¿no? Yo creo que sí se va a lograr esa recuperación. De repente estamos a 24 meses, pero creo que sí se va a lograr esa recuperación, ¿no? El mercado habrá que hacer un análisis para ver cuánto tiempo está descontando que esto no va a proceder de manera correcta, ¿no? Otra pregunta, creo que es buena. Estamos viendo que las tasas de referencia están bajando, ¿no? Hay dos preguntas. ¿Cuál sería la tasa mínima a la que podríamos llegar y cómo afectaría a las valuaciones de las empresas? Sí, es buena pregunta esta. Cada banco central tiene su propio mandato, ¿ok? El Banco Central de Estados Unidos se le llama la Fed y la Fed tiene dos mandatos. Una es asegurar que la inflación sea baja, moderada, controlada, y el segundo mandato es crecimiento económico, ¿ok? Nuestro Banco Central, el Banco de México, tiene un mandato. Tiene muchos submandatos, pero su mandato es controlar la inflación, ¿ok? Que es probable que en un futuro también se le encomiende el tema de crecimiento económico, pudiera ser, hoy por hoy ese no es su mandato. Entonces, en México pasan varias cosas, tienes un tipo de cambio y tienes muchos bienes y servicios en México que están dolarizados, entonces si el tipo de cambio se te dispara, automáticamente te podría generar inflación y por eso es que se mantiene una tasa de referencia alta, ¿no? Entonces, en algún momento, y esto pasó después de la elección de Trump y después de la elección de Andrés Manuel, que las tasas de referencia estaban bastante altas, estaban como en 8%, cuando la inflación estaba un poco más estable, pero es que había mucha presión del tipo de cambio y lo que estaba haciendo que se aguantara el tipo de cambio era esta tasa de referencia. ¿Ok? Yo, considerando esto y que el objetivo del Banco Central no es el crecimiento económico, yo no creo que las tasas bajen mucho más. De repente podrían bajar a, híjole, si estamos ahorita en 5 y cacho, de repente podrían bajar 100 puntos base más. Más de eso, por el mandato del Banco de México, lo vería complicado. Y hubo un artículo que les recomiendo de Joel, que es Joel Martínez, ahorita se los digo, que habla justamente de esto. Sí, Joel Martínez en El Dinero, en el Reforma, habla justamente de esto y habla hoy de eso. Entonces vale la pena que le echen un ojo y creo que Joel tiene, él solamente cubre Banco de México y demás y creo que tendría un poquito más de herramientas que yo para contestar esto. Estoy tratando de acordarme en cuánto llegó a estar en, en el 2009, 2008, 2009, bueno, más bien como 2009. Recuerdo por lo menos 4.5 llegó a estar. No sé si llegó Sí, a bajar de eso. yo creo que su piso está como en 4, la verdad. Ajá. Abajo de eso no creo que haya llegado. Y bueno, como bien dices, pues es un insumo en la evaluación, la tasa libre de riesgo, pero al final también la incertidumbre de los ingresos pega, ¿no? Pero Sí, ceteris paribus debería subir la evaluación, ¿no? sí. Ujú. Claro.
no O sea, sucede. Pero, a menor tasa tendría que subir la evaluación. así es. Pero hay Preguntan más aquí. factores, ¿no? Sí, sí. eh, El principio ahí es, como tu tasa libre de riesgo es menor, entonces por ende el valor que se le asigna a la tasa de descuento también será menor y entonces la compañía vale más, que es parte de las razones del rally que tuvo Estados Unidos en los últimos años porque había tasas muy favorables, las cuales fomentaban el crecimiento. Hay lo que estamos haciendo también, y bueno, pues aquí Eric Amaya nos ayuda. ¿Tienes algún libro que nos pueda recomendar de análisis fundamental o evaluación? Lo puedes mandar a mí, si Sí, quieres, por chat. hay dos que se me ocurren, hay dos que se me ocurren. Uno se llama Security Analysis y es de Benjamin Graham. El tema es que es cómo se analizaban las compañías, mucho a nivel de valor en libros y demás. Y Benjamin Graham es el padre de los principios de Warren Buffett. Es un libro así muy grande. Vale la pena leerlo. O sea, todos los grandes inversionistas en algún momento lo leyeron. ¿Ok? Security Analysis. Y luego hay un profesor de NYU que se llama Aswath Damodaran y tiene un libro que se llama The Dark Side of Valuation. Y de hecho, si siguen a Aswath Damodaran en redes, él hace público todo lo que hace. ¿No? O sea, su clase de evaluación de NYU para MBA está disponible en Apple University. Entonces, yo les diría, o sea, si tienen el tiempo, vale la pena echarse esa clase y nada más seguirla porque es extraordinario. Y gratis. ¿No? Tienes que ir a NYU para tomar ese curso. Su libro se llama The Dark Side of Valuation. Y hay otro que me gusta, que estuvo conmigo en un consejo, cuando tuve la fortuna de estar en este consejo en Harvard. Se llama Guy Spear. Y Guy hizo un libro que se llama The Education of a Value Investor. Ese no habla tanto de evaluación, pero habla mucho sobre su proceso y sí tiene una bestialidad de libros que él recomienda en la parte de atrás del libro. Él recomienda muchos libros dentro de su libro. Ok, pues ahí luego me las mandas por chat y yo mañana se las hago llegar ¿Sí? pues justo estabas hablando antes de que hablaras de Damodaran. Hay una pregunta de qué opinas de los métodos de evaluación. La verdad es que son muy similares a los que usamos aquí, ¿eh? O sea, se mete muchísimo, muy técnicamente a free cash flow y se mete muy preciso a la tasa de descuento y cómo hacerlo. Pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí y él intenta sacar el valor intrínseco de las compañías, ¿no? Entonces yo les diría, si hubiera que seguir a alguien en evaluación, Damodaran se me hace alguien extraordinario. Muy bien. Pues por ahora me parece que no hay más Y una de las preguntas. fibras. Preguntaron de fibras, se me fue, perdón. A ver, las fibras, aquí pasa un fenómeno bien interesante, ¿no? Las fibras estuvieron cotizando muy abajo del net asset value. La fibra tiene un underlying, cosa que no todas las compañías tienen necesariamente este underlying, ¿no? Y pongo un ejemplo para que la gente entienda a qué me refiero con underlying. Si bien Facebook tiene su headquarters y tiene ciertos activos físicos, ¿no? Tendrá sus servidores y demás, no es como que tiene un valor de activos alto, ¿ok? Porque el valor de los activos, la marca y demás, que sí tiene un cierto valor, no se compara con la evaluación que tiene en el mercado. A diferencia de una empresa como Facebook, que es más bien flujo que se genera a través de medios y demás, las fibras, su underlying tienes un edificio o una serie de edificios y bodegas y departamentos, y ese es el valor, o tendría que estar reflejado el valor de esos inmuebles en la evaluación de la fibra. Entonces, por mucho tiempo, las fibras, conforme las tasas subieron, tuvieron que ajustar su
su yield, el retorno que le dan al inversionista, o el mercado les ajustó el retorno que dan. Entonces, si la tasa libre de riesgo estaba en 10, el más grande de todos, que es Fibra 1, estaba dando, perdón, si la tasa libre de riesgo estaba en 8, Fibra 1, que es la más grande, estaba dando 10, ¿ok? Entonces, al estar dando 10, implica que el precio de la acción se bajaba. Entonces, el precio de la acción ahorita les digo en cuánto está. Uno. No es parte del IPC, no lo tengo aquí. Bueno, debe de estar como en 20 y tantos pesos, está muy cercano a 20 pesos, yo creo, ¿ok? Entonces, si Fibra 1, en su momento, cuando estaban a 8 las tasas, estaba dando este retorno de 10, esto lo obligaba a que el precio de la acción se bajara para poder dar este yield, ¿ok? Es decir, cotizaban muy abajo del valor de los activos, ¿ok? Y ahora están cotizando aún más abajo. Entonces, misma pregunta, no es recomendación de inversión. Creo que pueden regresar a estar un valor neto de activos al 100% del valor de activos. Ahorita creo que están cotizando como 35, 40% abajo. Pues yo pensaría que sí, ¿ok? Se requiere que el mercado de valores se recupere y se requiere que la confianza que existe en el mercado también logre estar mejor, ¿no? Y si se cumplen esas condiciones, no tengo duda que el valor neto, la cotización va a estar muy similar con el valor neto de los activos en el caso de las fibras. Pasa el tema de temas externos, gobierno y demás que hacen que sea más complicado. Pero hay varias fibras que me gustan mucho, que están bien operadas, que tienen activos físicos que creo que no van a ningún lado. Y salvo que la tesis de inversión sea México se puede ir hacia el camino de Venezuela, yo creo que esos activos van a seguir ahí y van a seguir generando rentas y eso debería traducirse en que se incremente el precio de la acción y por ende el valor en libros, el net asset value de la compañía. Preguntan si el net asset value es la manera correcta de evaluar una fibra. ¿Es pregunta? Dice, ¿cuál es la fórmula correcta para evaluar una fibra? ¿La de net asset value es buena? Sí, o sea, net asset value te da una referencia brutal, ¿no? Porque ahí sí tienes un bien que se compró a un cierto valor, ¿ok? Entonces, pudiera ser que el valor del inmueble vaya a cambiar en el tiempo, sí, pero es una referencia brutal. O sea, cuando yo veo a las fibras, no veo ni su price to earnings, ni su, bueno, EBITDA no tiene, ¿no? Pero no veo otras métricas. La que veo es cómo están comparado con net asset value. Entonces, sí, se me hace una forma correcta de entender si está subvaluada o sobrevaluada, ¿no? Entonces, interesante que hoy por hoy ya no está pasando esto, pero si te fijabas en las REITs, R-E-I-T, que son las fibras americanas, cómo estaban con respecto a net asset value hace 8 meses, un año, la mayoría estaban por arriba del net asset value. Es decir, y es un buen termómetro para ver cómo está la economía. La economía americana estaba muy, muy caliente, ¿no? Estaba overheated. Parte de la razón por la cual hubo un decremento importante en la evaluación cuando sucedió esta corrección del COVID. Sí, además hubo, cuando estaba overheated, como mencionas, ¿no? Bajaron los impuestos, entonces eso ayudó a que estuviera más overheated, ¿no? Sí. Trump bajó los impuestos hace poco y estamos viendo una pregunta personal. Sí. A ver cómo la ves. Estoy viendo... ¿Es tuya o de alguien del grupo? Mía. Si vemos la diferencia entre el mercado en México y el mercado en Estados Unidos, podemos ver que la bolsa claramente ha tenido una caída mucho más pronunciada. Esto lo estamos viendo en casi la mayoría de los mercados. ¿No te parece un poco que el mercado en Estados Unidos está ahorita siguiendo un poco más hay cierto divorcio entre los datos económicos y el mercado? Es decir, que el mercado está siguiendo más el tema de la reapertura de economías, estímulos económicos, quantitative easing, etcétera, etcétera.
que lo que realmente está siendo reflejado en la economía, pudiera ser. ¿Viste esta portada o no? No, Bueno, ¿cuál? es el Economist de hace 2-3 semanas. Y dice A ver. eso. O Sí. sea, tienes unos datos en la calle de que las cosas están bastante mal, ¿no? Uh-huh. Hay mucho desempleo, de que muchas empresas van a tronar. Sin embargo, al día de ayer, el S&P 500 estaba bajo 7-8%, o 6 y cacho. O sea, hay un disconnect completo. Entonces, ¿qué es lo que mucha gente cree? Igual, no es una recomendación de inversión, que va a venir una corrección importante en la bolsa americana y en muchas bolsas porque no se está reflejando la realidad. Es decir, empezó a haber muchos estímulos y muchas cosas y esto hizo que subiera un poco la evaluación, que regresara a niveles un poco más estables, pero que el S&P 500 esté en 3,000 puntos con cómo están las cosas, con la cantidad de aviones que están volando, que es el 20% de lo que usualmente hay y demás, no hace sentido. No Mira, hace nosotros hacemos un resumen de los mercados de manera diaria. Estamos viendo más o menos que el S&P está 6 o 7% arriba de lo que estaba en mayo del 2019. Y si vemos el Nasdaq, está 18% más de lo que estaba en mayo del 2019. Ahora yo me paro en mayo del 2019 y digo, ¿qué estaba pasando? Y me paro hoy y digo, ¿qué está pasando hoy? Y la verdad es que no me cuadra. Sí, de acuerdo. ¿No? En mayo del 2019 no recuerdo qué estuviéramos enfrentando. Sí. ¿No? Me preguntaron aquí de por qué cuando hay tasas bajas aumenta el número de empresas. Esto sí lo vimos, pero es la tasa de descuento a la cual se traen a valor presente los flujos futuros tiene que ver con la tasa libre de riesgo. Y la tasa libre de riesgo en un país es su tasa a la cual pueden prestarse los bancos. En México es TIE o la tasa de referencia de Banxico. Entonces, si esa tasa es menor, entonces la tasa de descuento de una compañía en específico va a ser menor. Y al usar una tasa de descuento más baja, la evaluación es más alta. ¿Ok? Esa es la razón por la cual hay una evaluación más alta y salen más compañías a bolsa. Sí. Vi que Fibra 1 incluye su NAV en su reporte de Q1, pero su fórmula es activos menos pasivos entre el número de títulos en el mercado. Pero vi que no tenía. También lo hacen con el valor físico, ¿eh? Ok, valor de las propiedades más efectivo, menos deuda. Sí. Ok. Muy bien, pues sé que tienes una agenda un poco ocupada, mi Alex. Te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido pues, algo de tu tiempo y tus conocimientos, ¿no? Que nos hayas compartido, no permitido. Y, y muy buena la presentación, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a hacer este webinar. Pues con todo gusto, gracias por la invitación. Te comparto la información para que la puedas tú también distribuir en tus redes, ¿no? Claro que sí, lo hacemos con mucho gusto. Dice Julio Jaime, ¿dónde los podemos contactar? ¿Cuáles son sus redes? Mira, la de PipTrade está, pues, piptrade.com. Estamos como PipTrade en todos lados. Y Cima, Fíjate que no somos tan activos en redes y yo no estoy compartiendo opinión de mercados. Mi Twitter es @AlexRochaB. Ahí de repente pongo algunas cosas, pero la verdad es que no lo hago tanto. Y la página de CIMA es www.cimma.com.mx. cierto, una disculpa por el post, un error ahí. ¿Eh? ¿De cuál?
el error en el post que hicimos. No pasa nada. Te Órdenes. agradezco mucho. Si podemos ver algo más, me dices. Claro que sí. Voy a parar voy a pausar el recording. Muy bien.